Hari Om a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de meditación grupal desde San Miguel Allende, del Centro Cultural Yoga de Banán. Y bienvenidos a los que están llegando aquí, bienvenidos a los que se están conectando por Facebook. Vamos a comenzar nuestra sesión con un extracto del libro Nacimos para Triunfar, del maestro de Banán. Vamos a hablar de la ciencia. Los adelantos en el campo científico también continúan siendo espectaculares. Hay computadoras que hacen el trabajo de cientos de hombres, cohetes que pueden visitar otros planetas, armas atómicas de las más sofisticadas. Cada vez se descubren partículas moleculares más diminutas que pueden llevar al individuo al conocimiento más elemental de la materia. Sin embargo, aumenta la hipertensión, el cáncer, el SIDA. Hay más enfermedades mentales y más graves casos de impotencia. Aumenta el miedo y la inseguridad. El hombre vive sin deseos de vivir, como autómata. Solo esperamos la hora de la muerte. ¿Por qué? La ciencia, con todos sus méritos y sus grandes esfuerzos, no ha podido llegar más allá del intelecto, donde se encuentra la raíz de la personalidad del individuo. Hay fuerzas universales indescriptibles que aún no pueden ser medidas por la ciencia moderna. La mente posee poderes que la ciencia ni entiende ni podrá medir hasta que profundice en la esencia del ser. Y sí, o sea, aquí el maestro nos está diciendo que hay cosas que la ciencia no puede explicar, que va más allá de la mente humana, pero que no está peleada con la espiritualidad. O sea, por ejemplo, un científico, que es más sabio que otros, cuando les llega su inspiración, una cosa es fabricar, la mente humana fabrica. Con esa fabricamos. Usamos el intelecto, usamos el ego, todo sigue siendo mente humana, mente racional. Y estamos de acuerdo que la ciencia utiliza eso para inventar cosas muy buenas. Nada más que otra cosa es crear. Cuando el ser humano está creando, está conectado con su ser supremo, con algo, con una inteligencia superior a la humana. Entonces, cuando el científico está en ese centro, que le llegan pensamientos centrales, crea, está inspirado, está en su intuición, está en su espíritu, en su alma. Entonces, de ahí es por lo que a la ciencia todavía le falta explicar muchas cosas. Pero que lo más importante de todo esto es llegar a un equilibrio con esas dos cuestiones. Si el mundo interno no hace nada, si el mundo interno se hace cada vez más superficial, entonces el hombre trata de buscar la felicidad en las comodidades externas, ¿sí? Ahí es donde el hombre se desequilibra. Más no que esté mal. Muchas poderosas fuerzas del universo se escapan de su microscopio y de sus computadoras. Existen niveles mucho más profundos que el intelecto y por lo tanto que el razonamiento común.
Estos niveles pueden lograrse en forma consciente mediante un tratamiento adecuado a través de los años, donde la ciencia aún no ha llegado, pero llegará. En esos momentos sus encuentros coincidirán como por arte de magia en las enseñanzas de los antiguos y sabios maestros yogis de la India, cuyas enseñanzas inmortales se han mantenido celosamente guardadas y que han sido transmitidas en forma cautelosa de maestro a discípulo preparado, según la antigua tradición hindú. O sea, todo tiene un tiempo perfecto, la humanidad tenemos un tiempo perfecto. Las mentes, nos estamos preparando, estamos abriéndonos a la conciencia, estamos despertando conciencia, pero todo tiene un tiempo. Por lo tanto, la sabiduría se va despertando en la ciencia de acuerdo a cada karma que trae cada país, cada nación, cada ciudad, cada familia, cada individuo. Todo eso tiene que ver con un ritmo de evolución mundial y planetario. Entonces hay que saber esperar, hay que saber seguir trabajando en nosotros para que estos tiempos que se están llegando y que se están manifestando con todos estos cambios, los podamos aprovechar con la ciencia y con la espiritualidad, como más podamos equilibrarnos. La ciencia, con toda su gran obra, no llena el vacío interior del hombre, no produce paz interna ni paz mundial. Aumenta y mejora la tecnología brindando infinidad de nuevas y mejores condiciones. Pero este hombre está cada vez más nervioso, deprimido, triste, inseguro. Las comodidades que la ciencia brinda no son suficientes para llenar el vacío del hombre actual. Es curioso analizar ciertos datos. Inciso A. El hombre inventa la computadora y ahora la computadora está suplantando al hombre. Más exacta, más precisa, más segura, trabaja más y es más eficiente. Inciso B. El hombre inventa el teléfono, pero desde ese momento el poder telepático disminuye más rápidamente. O sea, nos distrae la mente. Inciso C. El automóvil socorre al hombre en muchos aspectos, pero el monóxido de carbono y otros gases tóxicos producen grandes enfermedades y a la vida sedentaria arruina la salud. Inciso D. Los experimentos nucleares traen nuevas perspectivas, pero producen cáncer y otras enfermedades. Inciso E. La calculadora facilita los cálculos aritméticos, pero la mente comienza a depender de ella y se usa cada vez menos, perdiendo poco a poco su fuerza. ¿Sí? Estos son unos ejemplos de ventajas y desventajas de la ciencia. La ciencia es muy útil y gracias a ella muchas facilidades aparecen para que el ser humano disfrute más de la vida. Por esta razón, cuando los métodos que utiliza la ciencia moderna en la actualidad se combinan con técnicas como el mantra yoga meditación, que aumenta la intuición, la inteligencia creativa, el discernimiento, entonces la vida toma un nuevo aspecto puro. Tendremos una ciencia más profunda que labore no solo en el campo externo de la materia, sino que aprenda a utilizar la invencible fuerza del pensamiento y la poderosa fuerza del alma para ser individuos equilibrados, fuertes, capaces,
positivos y poderosos en el campo del bien, porque el bien es una fuerza. Entonces, de eso se trata. El maestro aquí nos está invitando a que logremos un equilibrio con la tecnología, que no la malusemos, que no entremos en extremos. O sea, un celular ayuda muchísimo hoy en día, pero también perjudica porque es energía y uno debe de saber usarla, no la energía a nosotros. Hay enfermedades que ya nos dijo el maestro que todas son de tipo psicosomático, inician en la mente, generan una emoción por una programación y luego es un ciclo, se materializa en la enfermedad, pero a fin de cuentas es una decisión inconsciente de ese ser humano. Cuando él despierta su conciencia y se da cuenta de lo que se está haciendo de manera inconsciente, pero se lo está haciendo él por una fuerza de atracción negativa, entonces él puede hacer un chip en su cerebro y cambiar la decisión ahora a decisión consciente de salud, con un proceso de ¿qué? De trabajo interior, de meditación, de yoga, de una nutrición mejor, una mejor alimentación obviamente, de controlar sus emociones, o sea, todo eso va unido a que se sane. Entonces la ciencia, hay enfermedades que no puede explicar todavía cómo se sanan. Por ejemplo, les quiero compartir, a mi papá le detectaron un cáncer de próstata hace muchos años y le daban 2 años de vida. La ciencia le decía, tú ya te vas a morir, ya prepárate, si bien durarás unos 2 años más y cuando mucho, pero eso es incurable. Entonces mi papá toma la decisión de meterse a trabajar dentro de él, se interna en una vida espiritual profunda durante unos meses en un lugar muy hermoso, muy sagrado de esta república en Zacatecas, y ahí le enseñaron a que todo empieza adentro y que tenía que sanar primero sus emociones, sobre todo su mente, y luego así se iba a ir el ciclo, sanando emociones, sanando programaciones que trae ancestrales, etcétera. Porque mi abuelo de eso murió. Y llegamos al punto donde las enfermedades no se heredan. Lo que se hereda es lo que las produce. ¿Sí? El miedo, el coraje, el resentimiento, la envidia, los celos, etcétera. Eso sí se hereda. Pero eso se transmuta en cada quien. Entonces él logró hacer eso y no murió de eso. Se fue de otra cosa ya después, pero duró más de 10 años de vida, con una calidad de vida muy buena. Cuando le hicieron los estudios, que salió de ahí, de ese lugar, que duró aproximadamente como un mes sanándose, los estudios reflejaban que ya no tenía eso. Y los médicos no nos sabían explicar qué pasó. Y como esos ejemplos hay muchísimos de muchas personas, cuando tienen un accidente y de repente hay algo inexplicable que los salva, hay algo que no se puede explicar, que la ciencia no te puede decir qué pasó, que por qué no hay ni un rasguño en el cuerpo si el carro se destrozó. O sea, todas esas cosas tienen que ver más con el espíritu, con el alma, que con la mente, que con el intelecto y que con la ciencia. Y no te queremos convencer de nada, lo creas o no,
Creo que a todos nos han pasado algo que aquí se le llama, entre comillas, milagros. Y más que un milagro, en mi parecer, es un karma, un buen karma que cada quien trae, que cada quien merece, y que también por algo muy bueno de esta o de otras vidas a esa persona le tocó. Pero que si tienen esa oportunidad o si tenemos esa oportunidad de podernos sanar por dentro primero, de poder trabajar nuestra mente y de poder crear una mejor vida, pues ¿por qué no hacerlo? Y también, obviamente, hay casos de personas que ya son muy avanzadas espiritualmente, que son guías espirituales de grupos de mucha gente y que también se enferman y que también son seres humanos y que también van al doctor y que también utilizan la ciencia, ¿sí? Porque seguimos en un proceso de equilibrio. No importa el avance que cada quien crea que tiene, todos estamos en esa parte humana también todavía. No somos el cuerpo físico, pero estamos en nuestro cuerpo físico. Es nuestro vehículo de nuestro verdadero ser, que es el alma. Entonces, cuando se equilibran esos dos mundos, espiritual y terrenal, cuando aprendemos a usar la ciencia de una manera inteligente, podemos tener una mejor calidad de vida en todos nuestros aspectos. Y eso es a lo que aquí el maestro nos está invitando a reflexionar, que no abandonemos nuestra vida espiritual, que no nos olvidemos de lo que somos y que también no seamos soberbios en el aspecto de que tampoco utilicemos la tecnología y la ciencia, o sea, no. Todo de acuerdo a un equilibrio nos ayuda. Cuando el científico logre salir del campo de la materia burda para profundizar sus niveles más sutiles, encontrará allí la respuesta a todas sus dudas y llegará a la fuente del pensamiento cósmico, pudiendo entonces utilizar a voluntad la energía en toda su magnitud. Así comprenderá cómo ésta labora en los diferentes niveles, vibraciones del cosmos, mucho más allá de la materia y de la razón. ¿Sí? A eso es a lo que se pretende llegar con la ciencia moderna. La ciencia moderna está creando un ambiente, entre comillas, de ver para creer. Todas las creencias individuales dependen increíblemente de experimentos científicos, pero la verdad científica es muy vulnerable y continuamente cambia, lo que crea mucha inseguridad en sus seguidores y duda en sus métodos. Bien. Así es que, por donde la queramos ver, todo nos lleva a aprender a estar en equilibrio. La ciencia estudia la materia y trabaja con instrumentos elaborados porque el hombre, de acuerdo a la capacidad mental, de acuerdo a su capacidad mental. Sin embargo, en su investigación llega a un punto donde su teoría y práctica no es suficiente como para explicar ciertos fenómenos individuales o universales. Y esto es lo que les comentaba, ¿sí? Que hay cosas que todavía la ciencia no alcanza a explicar. Entonces los vamos a invitar
a que hagamos nuestra práctica de meditación grupal para poder asimilar esto que el maestro nos acaba de leer, nos acaba de decir en su lectura, sí, en su libro. Los invito a que nos sentamos cómodamente con la columna recta, la palma derecha sobre la palma izquierda. Vamos a escuchar un canto devocional para que la mente se vaya preparando, serenando, tranquilizando e induciéndonos a la meditación. Los que tengan su técnica, los invito, bienvenida, a que utilicen su mantra, lo repitan mentalmente lo más rápido que puedan, en silencio. Y los que no, que solamente observen su respiración, cómo entra y cómo sale, también en silencio. Repitiendo en la mente, nada esperamos, nada buscamos, nada deseamos, y con total inocencia, como si fuéramos unos niños en un cuerpo de adulto, vamos a meditar.